¿Cómo se conocieron ustedes dos? Yo en una librería hace ya muchos años encontré el libro Ciencia y Exilio de Emilio Atienza y me encantó porque el número de simpatizantes, aficionados y amateurs al tema era escaso, y encontrar un libro tan gordo, tan detallado, tan interesante, pues me emocionó. Y cosa que no suelo hacer con casi nadie, le puse un mensaje diciendo que me interesaba mucho y hablando de libros. Y a partir de ahí, pues hace ya muchos años mantenemos una estrecha amistad en torno a la figura de don Emilio Herrera. O sea que la figura de Herrera nos ha unido, y el motivo fue pues tan sencillo como entrar en una librería y comprar un libro en Madrid de un granadino ilustre, sobre otro granadino ilustre. Sí. ¿Qué año hablamos más o menos? Hablamos del año 93, que es cuando se repatriaron los restos de Herrera desde Ginebra a Granada. Y entonces se organizó en la ciudad, con el apoyo de las instituciones, de la Universidad de Granada y sobre todo del Ayuntamiento, pues se organizó lo que llamamos la Semana Herrera. Y en esa semana pues contamos con la presencia de figuras que de una forma u otra habían estado vinculadas o habían tenido algún tipo de relación con don Emilio. Por ejemplo, pues Thomas Glick, profesor de la Universidad de Boston, que fue el primero que publicó en su tesina pues las memorias de Herrera, que inmediatamente la Universidad Autónoma de Madrid, a iniciativa de Manuel Abejón, pues las tradujo y las publicó con unos estudios de él, de Sánchez Ron y no recuerdo de quién era. Y del propio Glick. Del propio Glick. Yo no soy el responsable de que la Universidad Autónoma editase ese libro, sino que soy el responsable de que la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos y la asociación colaborasen en la edición. La auténtica responsabilidad yo creo que corresponde a Sánchez Ron, que como historiador de la ciencia tenía amistad y contactos con Glick, que es el autor y responsable máximo de que apareciera las memorias con el título de Memorias de un aeronauta en Estados Unidos. Es decir, las memorias de Herrera han aparecido antes en edición americana que en edición española. Pero el mérito, evidentemente, yo creo que de la edición española, yo creo que hay que atribuírselo aparte de la familia Herrera, que dio todo tipo de facilidades a la iniciativa de Glick. El libro, la edición española, comienza también con un estudio de Glick y con otro estudio de Sánchez Ron. En mi caso, Emilio lo ha llamado estudio, pues una nota final, porque mi modo de aproximación pero al una tema, nota muy sustanciosa. Bueno, pues a veces yo por regla general suelo pecar de prolijo, pero ahí me dijeron que tenía muy poco espacio y me estrujé el cerebro para ser muy sintético, muy conciso. Es decir, para mí Herrera pues era una personalidad científica muy importante en el primer tercio del siglo XX español, que luego continuó en el extranjero esa labor científica. Era el fundador de mi profesión, de la ingeniería aeronáutica, y tenía unas virtudes de tipo político-militar que cuando el libro se edita, que es todavía los últimos años 80, pues tenía una gran significación. Era una época, bueno, todavía el mito sigue de que en el 36 la parte más importante, más grande y más sana del ejército español se subleva contra los poderes democráticos establecidos, y que gran parte de la sociedad española sigue a esa mayoría del ejército. Empieza siendo mentira, porque hay una parte muy importante del ejército que no se suma a la rebelión, y Herrera es un prototipo. Y entonces una de las cosas que yo decía en esas 2 páginas es que Herrera se caracterizaba por un concepto del honor
y de la lealtad militar, que pasan por el respeto al compromiso, a la palabra empeñada y en el respeto de los militares al poder civil democráticamente establecido. Yo ahí siempre que toco este tema soy incapaz de eludir una cuestión que a mí me parece muy significativa, y es comparar tres figuras de la historia, tres generales de la historia de España: el general Franco, el general Quindelán y el general Herrera. Yo siempre pongo el ejemplo de que el general Franco, cuando hazaña reforma, cuando se establece la República Española y se reforma el ejército, Franco no tiene ningún escrúpulo en jurar lealtad y fidelidad a las instituciones republicanas, con el resultado posterior que todos conocemos. Quindelán, llevado de sus ideas y de su espíritu monárquico, se niega a jurar fidelidad y queda excluido del ejército, y luego, cuando llega el momento decisivo, pues toma decisiones pues en función de sus opciones políticas y militares. Y el general Herrera, que cree, que entonces no era general, claro, que cree que no puede jurar fidelidad sin más a la República, puesto que él ha jurado fidelidad al rey, y que inclusive es gentilhombre de cámara de Su Majestad, y no puede jurar fidelidad a la República si no está liberado de su juramento a la monarquía. Y va a París a ver a don Alfonso XIII, le pide permiso. Don Alfonso, con un espíritu digno de elogio, dice: mira, Emilio, los militares prestan fidelidad y lealtad al pueblo, no al rey, así que quedas liberado. Entonces Herrera le dice: Majestad, esto tiene un inconveniente, que la fidelidad al rey le puede uno pedir permiso al rey para que le libere de su juramento, pero si juro fidelidad a la República, esto va a ser inamovible. Y luego pues mantuvo esa lealtad, pudiendo elegir bando perfectamente, e inclusive, dadas sus posiciones políticas y su ideología, inclusive corriendo cierto riesgo, volviendo de Santander a Madrid, pasando por Francia, los primeros días del movimiento, que, vuelvo a insistir, se transformó de golpe de Estado en guerra civil, precisamente por la lealtad de buena parte del ejército al gobierno legítimo de la República. Volviendo un poquito a los libros... Ahora ya no he sido tan conciso. Volviendo un poco a los libros, cuando usted le llama y le dice: mira, he encontrado su libro, qué interesante, en aquel momento habría muy poco interés por Herrera y se publicaba nada. Ninguno. Fíjate, te voy a comentar una anécdota. Cuando... Bueno, pues toda esta producción tiene un origen que es justamente ahora, hace 25 años que yo leí mi tesis doctoral sobre Emilio Herrera. Cuando yo leí la tesis doctoral, en el tribunal, el presidente fue pues un profesor al que yo tenía una gran estima y con el que empecé mi vida académica, y que luego, pues, poco menos que se enfadó muchísimo conmigo cuando cambié el tema de la tesis, porque yo estaba trabajando sobre otra cuestión muy diferente. Se cruzó en las investigaciones, se cruzó la figura de Herrera, ¿no? En una hemeroteca pues encontré unas referencias, y luego una conferencia que hubo en Granada de José Barleta, ingeniero aeronáutico, y que habló sobre el autogiro de la cierva, y cuando terminó su conferencia pues hizo una postdata sobre los vínculos y las deudas que Granada tenía con don Emilio Herrera. Y ahí fue donde yo me sentí un poco tocado, porque como granadino, aficionado a los temas aeronáuticos, no tenía ni idea de quién era don Emilio Herrera. Y a poco encontré, ya te digo, en una hemeroteca, una entrevista que le hacía un periodista inglés en el año 14, hablando de una personalidad excepcional y de proyección internacional. Y digo, caramba, y este señor entonces, como nosotros en Granada, no tenemos la más mínima referencia. Bueno, de ahí salió, me puse a tirar del hilo y bueno, y acabó siendo una tesis doctoral que me llevó muchos años, porque encontré muchas dificultades, muchas,
Y también encontré muchas facilidades, esa es la verdad, porque tuve la enorme fortuna de contactar con antiguos alumnos de don Emilio, familiares, amigos que lo querían muchísimo y que incluso se habían convertido en depositarios de su historia gráfica y de su historia documental, ¿no? Que pusieron a mi disposición todo el material que tenían. Y luego tengo también que darle las gracias pues, a Fernando Herrera, que me facilitó muchísimo la investigación, ¿no? Luego, claro, luego hubo que saltar pues, a la hemeroteca a París, a la hemeroteca de la Sorbona, que me pasé unos cuantos veranos yendo a fichar pues, todos los artículos que él publicó en el exilio, fueron muchísimos, vamos, en París, en las revistas El Aerófilo, el Génie Civil y en otras muchas. Es decir, es que vamos, yo no sé cómo tenía esa capacidad de producción. Prolífico. Extraordinariamente rico. Y bueno, eso me lo comentaba también Alejandro León, su secretario, su fiel secretario, persona encantadora, que también participó activamente en la recuperación de don Emilio. Alejandro León es una persona que no se puede obviar a la hora de hablar de don Emilio Herrera y de su recuperación. Y otra figura también muy relevante fue, para mí, también me aportó mucho, fue su sobrino Juan Aguilera. De hecho, Juan Aguilera está detrás de la primera publicación de Glick en Estados Unidos. Y de la bibliografía que contiene. Sí. Es que Glick viene a Madrid porque está investigando la difusión de la relatividad en España. Y a una conferencia que da Glick asiste Juan Aguilera, sobrino político. Sobrino de la mujer. Sobrino de la mujer. Asiste a esa conferencia y cuando termina la conferencia se acerca a él y le habla de su tío, de don Emilio Herrera. Y Glick le pasó, yo creo, por lo que nos ha pasado a todos los que hemos entrado en contacto con don Emilio, como dice Manolo, que nos ha... ¿Cómo es tu expresión? Tú estás abducido. Abducido, exactamente. Yo quiero hacer un comentario luego. Estamos abducidos por él y yo creo que Glick acabó también abducido. Y de esas conversaciones surge la publicación de lo que fue su memoria de licenciatura para Glick. Es decir, él trabajaba sobre la difusión de la relatividad y bueno, se aparece por medio Herrera y se desvía y retrasa la publicación de su libro de Einstein y los españoles. Y lo retrasa porque se centra en Herrera y publica en la Universidad de Albuquerque, publica las memorias de Herrera y a partir de ahí pues, todos fuimos ya conectándonos y gracias a Alejandro León recuerdo pues que en el año 84, 85 nos convocó aquí en Madrid pues a Barleta, a un grupo de amigos suyos vinculados a DAR, ¿a quién más? Bueno, a Emilio, tuvo Emilio Herrera, su nieto, en fin, un grupo de personas para coordinarnos y ver la manera de recuperar, sobre todo de repatriar los restos de don Emilio. Eso empezó en el 84 y 9 años después conseguimos llevarlo a Granada. Y ahí es donde aparece lo de la Semana Herrera, con una serie de conferenciantes, el traslado, la presencia del presidente de la República de Portugal en ese momento, de Mario Soares, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, presidenta del Cantón de Ginebra, que vino personalmente con los restos de don Emilio y que hoy descansan en su tierra, en un panteón muy hermoso que le dedicó el Ayuntamiento de Granada. Sí. Y yo una pregunta que quería hacerles es, cuando ya se conocen ustedes, de repente AENA empieza a echar carne al asador y son 1, 2, 3, 4 y alguno más por ahí, no sé si hay más. Bueno, yo antes de comentar eso, estamos hablando de cosas que solo sabemos nosotros y que a lo mejor los espectadores no saben. Por ejemplo, Emilio se ha referido reiteradamente a Glick. Glick es un investigador y un historiador americano que entre sus temas de interés está la historia de la ciencia
y ciertas conexiones con la historia de España. Entonces tropieza con Herrera, se enamora de Herrera y dedica un esfuerzo a Herrera que se manifiesta en eso, en que la primera edición de las memorias, cuando en España el conocimiento de Herrera era muy escaso, aparezcan las memorias en edición americana antes que en edición española. Ese es quería decir por si no sabemos quién era Glick. Pero yo quería hacer un comentario sobre la persona y la dedicación de Emilio Atienza a la figura de Herrera. Emilio Atienza, que era un joven investigador y un joven historiador, estaba llamado a ser historiador del movimiento obrero, de la historia del socialismo español, de temas que en los años 70, 80 y 90 eran académicamente y personalmente más rentables que el estudiar una figura especial y una figura poco conocida, aunque mereciera mucho ser conocida. Entonces, como él ha dicho, el traslado de los restos de don Emilio a Granada le descubre el personaje, y en un gesto de una generosidad intelectual con consecuencias profesionales y económicas seguramente negativas, se vuelca, queda abducido la figura de Herrera, le seduce de tal manera que queda enamorado, encantado, y dedica desde entonces, no digo yo que el 100% de su tiempo, pero yo creo que más del 80%, a escribir sobre Herrera, a extraer producciones de Herrera más o menos perdidas en la inmensa masa de publicaciones de Herrera en revistas y en papeles un poco perdidos, en editarlas y ponerlas de manifiesto, y en volcarse de tal manera que casi, pues en estos momentos cuando hablas de Emilio, no sabes si estás hablando de Emilio Herrera, de su único nieto vivo, Emilio Herrera III. El segundo Emilio Herrera es el hijo de Herrera muerto en combate durante la Guerra Civil, y el tercer Emilio en discordia, más bien diría en concordia. Entonces, bueno, los que estamos interesados en la historia de la aviación española, en la historia de la ciencia española, en la biografía de Herrera, tenemos una deuda impagable con Emilio Atienza, porque por muy interesante que sea el personaje y por mucha gente que debiéramos estar intelectual y moralmente encandilados y encantados con el personaje, sin el trabajo de Emilio Atienza, pues la figura de Herrera no habría alcanzado el relieve y la relevancia que tiene. ¿Por qué? Pues porque durante 40 años pues ha sido una figura por lo menos 30 años, muy perdida. Hay notas hay cosas escandalosas, ¿no? Hay una enciclopedia de la historia de la aviación y de la aeronáutica y astronáutica española en un montón de volúmenes, que le dedica una biografía de media columna a Herrera, y que la biografía se acaba en el 36. En esta casa, que tenía que es la sede de las asociaciones de ingenieros españoles, estaba en esa época, y tiene todavía un pequeño despacho, la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos, que en su día fundó y presidió Herrera, y se hablaba de Herrera. No se hablaba de Herrera, eso sí, aparecía como socio de honor. Curiosamente, al mismo nivel que el ministro del Aire del franquista, González Gallarza, eran los dos socios de honor que tenían. Pero a cualquiera de los asociados jóvenes que nos preguntaran, pues sabíamos poco. Yo la primera vez que oí hablar de Herrera no fue en mi escuela, sino que fue leyendo la edición clandestina del Socialista, que leía mi padre. O sea, vuelvo a insistir, le debemos mucho a Glick, le debemos algo a Sánchez Ron, que introdujo, que procuró que se publicaran en España las memorias, pero sobre todo los herreristas somos deudores de Emilio Atienza,
que vuelvo a insistir, creo que en su currículum y académico y profesional, inclusive en su interés económico, pues ha sido más negativo que positivo en su dedicación y su sacrificio a la figura de Herrera. Pero sin embargo, o sea, empieza una relación entre ustedes porque aquí está el resultado, ¿no? Somos de la secta de alguna personalidad ocupando institución importante y tal, cuando yo digo cosas de Herrera y me quejo, decía, son cosas de Abejón. Pero bueno. Una pregunta que le quería hacer a los dos, empezando por usted. Seguramente, a lo largo de estos 30 años que lleva investigando y trabajando sobre Herrera, se habrá enfrentado muchas veces a contarle a alguien, tomando un café o una vez, que no tiene ni idea, cómo le presentan a Herrera. ¿Cómo le dice usted que está trabajando en un personaje? ¿Qué le cuenta de Herrera? Porque a mí me ha pasado, como documentalista, que tengo que contar de cero. Bueno, la verdad es que a veces, claro, cuando inicia una exposición sobre Herrera, en los interlocutores, primero hay una actitud de escepticismo, ¿no? Luego un poco de sorpresa y al final de admiración, porque lo que es verdad es que todo el que se aproxima con buena fe, con buena voluntad, con afán de aprender, de conocer, sobre todo aspectos ignorados de la ciencia española, porque es verdad que nos centramos, que Emilio Herrera fue, pues, ante todo, un tecnocientífico aeronáutico fuera de toda duda, ¿no? Pero aparte de eso, fue muchas más cosas, ¿eh? Fue un hombre poliédrico, un hombre que nada era ajeno a su interés, que la prueba está en que fue también un notable esperantista, que leía perfectamente el latín, es decir, que era una cultura amplísima. Le viene muy bien, por cierto, a Herrera, le viene muy bien un concepto que utiliza Gregorio Marañón, refiriéndose a Cajal, que lo llamaba el trapero del tiempo. Pues creo que a Herrera le viene perfectamente ese concepto, porque cuando Alejandro León me comentaba que siempre estaba disponible para, estando incluso de máximo responsable en el laboratorio, en Cuatro Vientos, cualquiera que se acercaba a él, cerraba la libreta, porque él era muy aficionado a escribir en cuadernos escolares, cerraba la libreta, te atendía y cuando se marchaba volvía a abrir la libreta y seguía con sus ecuaciones o lo que estuviese escribiendo. Y esa fue una norma suya el resto de su vida, incluido el apartamento en París, ¿no? Y Herrera era un hombre que, ya te digo, que abierto, muy receptivo y desde luego de una cordialidad, de una sencillez, no sé, me parece una persona ejemplar. Y eso es lo que a mí, porque fíjate, a mí, yo he sido siempre muy aficionado también al tema de la aeronáutica, por cuestiones familiares. Mi padre era profesional del Ejército del Aire y en casa, además, era un profesional que le gustaba la aviación. Que no estaba como una solución a su vida, sino porque realmente sentía la aviación y le gustaba mucho. Y en casa hubo siempre un gran espíritu aeronáutico, ¿no? Y bueno, yo la compartía, aunque luego mi vida haya transcurrido por otros lares, ¿no? Pero al final he acabado desembocando en la figura de Herrera, que para mí tiene, pues ya te digo, el valor del ingeniero aeronáutico, que me descubre la realidad de los cimientos de la aviación española, y no solo de la española, porque Herrera trasciende de los españoles, pero que luego me lleva a descubrir un mundo, el mundo de la ciencia, el mundo de la generación de plata, una época extraordinaria para la ciencia española, donde desgraciadamente el drama del 36 nos privó de más de un premio Nobel, porque en el grupo de la generación de plata, pues lo mismo que estamos empeñados en descubrir la figura del general Herrera, hay otros muchos que también requieren atención, porque la verdad es que no sé hasta qué punto la figura, pues, de un Arturo Duperier, de un Enrique Moles, incluso del mismo Cabrera, incluso a pesar de que hay un grupo que trabaja mucho, pero Bolívar, exactamente, Ignacio Bolívar, es decir, hay figuras que es que este país no se puede permitir el lujo de perder ese patrimonio.
Yo cuando se habla de la generación de plata siempre me pregunto que por qué no se habla de la generación de oro, porque es que no creo que España haya tenido ningún otro momento en la ciencia tan brillante como aquel. Es que la edad de plata es un término acuñado para la literatura que se ha extendido a otros aspectos que a lo mejor no casa tan bien. Efectivamente. Porque ¿cuál es la época de oro en la ciencia española anterior a finales del 19, principios del 20? Tampoco hay, no sé. Hay un dato también que a mí que demuestra lo que fue esta generación excepcional, porque apartaron el debate ideológico del debate científico. Unos años antes, cuando se produce la difusión del darwinismo en España, el enconamiento fue terrible. La bronca fue tremenda. Exactamente. Se llegaron a quemar en Granada, ¿no? En algún espacio público se llegaron a quemar obras de Darwin, ¿no? Es decir, estamos hablando de finales del 19, cuando se empieza a difundir por provincias, digamos, el darwinismo. Y sin embargo, cuando llega la relatividad, es curioso cómo estos científicos de primerísima fila, muchos de ellos creyentes, apartan el debate ideológico, el debate de las creencias, del debate científico. Y hay una posibilidad de entendimiento, y ellos lo demostraron. Y el debate, por eso la difusión de la relatividad fue tan interesante también en España, porque tuvo otras connotaciones, que desgraciadamente en algún caso volvieron años después. Yo he visto libros sobre la teoría, por ejemplo, sobre la teoría de la evolución en la España de los años 40 y 50, que eran tremendos. Bueno, y en la España de los 50 y de los 60, algún destacado académico llegó a escribir algunas cosas sobre la relatividad. Muy amigo de don Emilio, efectivamente. Amigo de juventud. Que don Emilio se permitía el lujo de escribirle cartas diciéndole, por favor, olvídate de ese personaje que has inventado y tal. El don ingenuo. Don ingenuo, efectivamente. Sí. ¿Cómo le explica usted a alguien que no tiene ni idea quién es Herrera? Pues depende mucho de la persona, claro. Hay un público muy, como si dijéramos, muy fácil para mí, que son mis antiguos, bueno, yo estoy jubilado como profesor, los que eran mis alumnos o mis colegas de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Para ellos es muy fácil presentarles a Herrera como el fundador de la escuela, el primer director de la escuela, el primer profesor de aerodinámica de la escuela, el primer autor de un libro de aerodinámica. Es fácil. Por ejemplo, a un militar, fundamentalmente si procede del Ejército del Aire, pues la cosa también el enfoque es distinto. El enfoque es uno de los fundadores de la aviación civil española, es decir, la aviación civil española pues es fundada pues, por 3 o 4, estoy pensando en Vives, estoy pensando en Herrera, estoy pensando en Quindelán, y entonces es una persona que dentro de los fundadores del ejército, de las fuerzas aéreas, el Ejército del Aire es creación del franquismo, la aviación española, la aviación militar es muy anterior, claro, le introduce un factor que tal vez no es ni en Quindelán ni en Vives es tan notable, que es el factor científico, de una persona que está muy preocupada por los globos, la investigación estratosférica, los problemas de la aerodinámica y de la mecánica del vuelo. Entonces, pero que fundamentalmente es un militar, y que es un militar que se caracteriza por la lealtad profesional, y ahí ya puedo a lo mejor introducirle en hablarle de la guerra civil y de las consecuencias. Si se trata de una personalidad política, es muy fácil. Herrera fue presidente del Gobierno de la República en el exilio durante un breve periodo de tiempo y ministro de Asuntos Militares durante tiempo, que todos los años mandaba una carta a los militares que vivían bajo el franquismo, diciéndoles que no debían lealtad a Franco porque no era un jefe de Estado legal. Bueno, y por ejemplo, como señalaba antes Atienza, a un científico puro, pues el argumento es que era una de las pocas personas en España
que podía ser interlocutor con Einstein. Entonces, bueno, si es una persona muy culta y muy polifacética y me aguanta mucho el rollo, puedo hablar de varias cosas. No, por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, una persona de la administración aeronáutica o una persona de una compañía aérea, pues probablemente tenga la idea de que antes de OACI, pues que el transporte aéreo se regulaba pues un poco anárquicamente. Pues no, antes, Pues no. ya desde los comienzos de la aviación hay que hacer un derecho aeronáutico y hay que regular las libertades del aire y hay que tener organizaciones internacionales que se preocupen del tema, y Herrera está en esa movida. Y Herrera pues es el asesor de Madariaga en la Sociedad de Naciones, el asesor de temas militares y aeronáuticos de Madariaga, el delegado de España en la Sociedad de Naciones, era Herrera. Por eso Madariaga le dedica un capítulo de su libro sobre mis contemporáneos. Entonces, aquí hay un tema debatido en el que Emilio y yo mantenemos una postura no totalmente compartida por los científicos activos españoles o por los historiadores de la ciencia activa española. Y es un problema que podía tener su origen en un cierto anacronismo. Es decir, los científicos vivos españoles actuales, es decir, la gente que publica en revistas de nivel internacional, la gente que va a congresos internacionales, que está publicando en matemáticas, en física, por supuesto, en mecánica de fluidos y aerodinámica, que es el tema que podía corresponder con Herrera, forman parte de un país y de un sistema científico muy deteriorado por los recortes y las cosas de estos últimos años, pero que en conclusión el número de publicaciones, el número de personas que en España cultivan la ciencia ahora se parece a las dimensiones que España tiene económica, política, socialmente. Es decir, rara vez estás en los 10 primeros, pero no sueles bajar de los 15, 20. ¿Por qué? Pues porque el esfuerzo que ha hecho la sociedad española en los años 70, 80, 90, en el plano científico, ha ido paralelo a otros planos. Los historiadores de la ciencia también tienden a considerar de forma anacrónica a los científicos en función de factores de profesionalización y dedicación exclusiva, de mucha especialización y de mucha participación en revistas internacionales. Esto, aplicado a los científicos españoles de los años 10, 20, 30, falla un poco. Es decir, muchas veces la gente que se dedica a la matemática, no voy a dar ni un solo nombre, pero los entendidos van a saber a los que nos estamos refiriendo. El dedicarte a la matemática, dedicarte a la endocrinología, dedicarte a la física en la España de los años 20 o 30 pasa por formar un laboratorio, por constituir grupos de investigación, por montar una biblioteca, por difundir unas ideas, por crear una escuela, y no tanto por las publicaciones que no pueden ser comparables con las de los científicos ingleses, franceses y alemanes de esa misma época. Entonces, hay una cierta tendencia a subestimar a los científicos españoles de esa edad que decía Emilio Atienza, que si la llamamos, que ¿por qué no la llamamos de oro en vez de llamarlas de plata, imitando a los historiadores de la literatura? Bueno, yo creo que el nivel que tenía Herrera cuando elaboraba un modelo cosmológico o cuando discutía con Einstein, o cuando con un par de informaciones que tenía decía cosas de cómo iba a ser el arma atómica, no se pueden considerar con el mismo rigor
que de las personas que estaba en Los Álamos trabajando, porque es distinta. Entonces, para mí, el nivel queda por encima de personas que 50 o 60 o 70, 80 años después se han encontrado laboratorios en marcha, desde muy jovencitos han tenido estancias en el extranjero, han tenido acceso a publicar en revistas internacionales, etc. Es decir, el señor que el año 30 monta un túnel aerodinámico. Por cierto, Herrera llamaba túnel aerodinámico, no como decimos ahora túnel de viento, desde que los ingenieros de motores de automóvil usan túneles aerodinámicos y han descubierto que en inglés son túneles de viento, nos estamos olvidando de que son túneles aerodinámicos. Herrera ya manejaba túneles aerodinámicos. Entonces, creo que en muchos temas, tanto políticos como científicos, a veces juzgamos con criterios actuales a personalidades de hace 80 o 100 años, y esto puede ser una injusticia y puede hacernos perder la perspectiva del mérito que tienen algunas figuras. Me he vuelto a alargar. Volviendo un poco a que cómo lo explicaba, el abanico de actividad de Herrera es tan amplio que le sale donde coger por cualquier lado. Se ataca al neófito en la religión herreriana en el dogma que le puede parecer mejor. Por ejemplo, pues esto, la verdad es que cunde ahora la idea de que el científico o el tecnólogo que no esté muy especializado, que no cuenta. Me acuerdo hace unos años una discusión, era yo diputado entonces, discutiendo con otro diputado, que era mucho más importante políticamente que yo, pero los dos teníamos aficiones históricas, sobre von Neumann. Von Neumann es uno de los matemáticos más importantes del siglo XX y es muy importante en teoría de juegos, en la teoría del equilibrio económico, en el espacio de Hilbert. Bueno, pues los economistas creen que es un economista matemático y que lo único importante era el equilibrio económico. Sin embargo, los informáticos creen que es el inventor del primer ordenador, con el permiso de Turing. Y los de análisis funcional pues piensan que es el inventor del espacio de Hilbert. Es decir, a pesar de la especialización que supone el siglo XX, hay gente que desborda, hay gente que se sale. En el caso de Herrera yo creo que se salía de muchos temas y además hay que juzgarle en el contexto de la ciencia y la sociedad española del primer tercio del siglo XX. Y cuando sale al extranjero, que es un señor mayor y que podías pensar que estaba acabando su carrera, pues los organismos científicos franceses y inclusive Herrera podía haber ido a trabajar hasta la Alemania de Hitler si hubiese querido. Claro. Cosa que puede escandalizar a alguno, y no quiso, claro. Usted, Emilio, tendrá un montón de anécdotas de sus primeras investigaciones, ¿no? A mí me ha contado alguna, me gustaría que me las contase. Bueno, forman ya parte del proceso. No, por favor. No, digo del proceso de investigación, no de la figura de Herrera. Sí, porque, claro, en los años en que yo empecé, pues todavía había TIC, ¿no? En la administración que dificultaba, era la inercia inevitable, ¿no? O sea, que tampoco, eso yo lo veo ahora de una manera distinta a como lo veía en su momento, ¿no? Porque yo recuerdo que en más de una ocasión tuve que salir de un archivo corriendo, como el otro que dice, ¿no? Porque no había robado nada, ¿no? Pero sí había inducido al error, pues, al funcionario de turno y bueno, pues esos son los recursos que cuando frecuentas archivos y bibliotecas pues acabas generando, porque tú quieres encontrar y acceder a un documento
que sí, que se considera secreto, se considera reservado, pero tú quieras verlo, es decir, porque es que la curiosidad del investigador no tiene límite, ¿no? Y bueno, y había mecanismos y el ingenio pues se aguzaba y lo conseguía, y la verdad que bueno, que poquito a poco fui haciéndome con esa documentación que estaba en organismos oficiales y pude ir reconstruyendo el personaje. Sí, claro, con muchas anécdotas, pero bueno, eso se queda un poco para la intrahistoria del personaje. Yo sí quería llamar la atención, retomando otra vez el tema de la ciencia, la que yo considero mal llamada generación de plata. Es decir, Herrera se forma parte de un grupo de científicos que se dan cuenta de que la solución al mal de la ciencia española era salir al extranjero. Había que europeizar a la ciencia española. Y eso fue fundamental. Y eso no ha sido fruto de los años 80 o de los años 90. Es decir, esa mentalidad que surge a finales en el 19 con la Institución Libre de Enseñanza, pero quienes de verdad la asumen y la practican son los miembros de la generación de plata. Es decir, son Blas Cabrera, Julio Rey Pastor, Moles, Duperier y Emilio Herrera. Emilio Herrera, precisamente por sus continuas salidas al extranjero, no solo se abre a la ciencia, sino que su mentalidad de militar es muy diferente de la mentalidad africanista vigente en los cuerpos de la época. También es verdad que él pertenecía al cuerpo de ingenieros, que es un cuerpo... A la escuela de Guadalajara. Exactamente, un cuerpo pues, que siempre ha tenido a gala no haberse sublevado contra el poder legalmente constituido. Y ahí viene también la tradición familiar, porque Herrera su padre y su abuelo fueron destacadísimos militares. Es más, te diré que el abuelo de Emilio Herrera es una figura tan relevante, por no decir más relevante, que el mismo Herrera. Y Herrera tiene como referente a su abuelo. Su abuelo fue un especialista en el arte o en la ciencia de la fortificación y en otras ciencias. Y además publicó en italiano, en francés, en alemán, es decir, sus publicaciones se difundieron por toda Europa y de hecho fue galardonado, fue condecorado pues, por el gobierno, por el rey de Prusia, por el emperador de Alemania, es decir, recibió en Francia por la República Francesa, recibió distinciones de todo tipo. Y él tenía la referencia de que su abuelo siempre insistía en que los militares no se podían sublevar porque siempre prestaban juramento de lealtad al pueblo español y al poder legalmente constituido. Y eso fue una norma, porque su padre, curiosamente, afectado por una situación de un pronunciamiento, el padre se licencia. Y se refugia en Granada y se dedica, monta en su casa un laboratorio de física recreativa donde invitaba pues, a las autoridades y a la sociedad granadina pues, a una serie de demostraciones físicas. Él viajaba con frecuencia a París para traerse los últimos avances y tal. Y Emilio Herrera, hijo, nuestro Emilio Herrera, pues vive en ese ambiente. Y claro, Emilio Herrera tiene por un lado ese espíritu que le había marcado el abuelo y el padre, de que el militar no se podía sublevar. Eso es muy importante. Y luego la salida al extranjero. No sé si he comentado en varias ocasiones cómo su paso por la Universidad de Granada. El paso por la Universidad de Granada es muy ilustrativo, porque empieza a hacer el selectivo de ciencias y en una clase el profesor de química está resolviendo un problema en el que maneja el peso atómico del cloro, al que le adjudica pues, un valor. Y entonces el joven Herrera, con 16 años probablemente, 16, 17 años... No, pues, menos, seguramente 14 o 15. Pues le llama la atención al catedrático diciéndole que se está equivocando, que el peso atómico del cloro no es ese. Claro, imagínate en una universidad de provincia, finales del 19,
pues eso le costó tener que abandonar la universidad y preparar el acceso, el ingreso en la Academia de Ingenieros, que aprobó en 6 meses de preparación, que la prensa de la época lo resaltó, incluso con artículos, diciendo que un joven granadino, con 6 meses de preparación, había ingresado. Eso está en la prensa local de aquella época. Ingresa a la Academia, se hace ingeniero militar, y a partir de ese momento empieza una carrera sorprendente de proyección europea. Y eso, repito, es fundamental, porque eso es lo que le lleva a Herrera luego a incorporarse, a sentirse muy a gusto, perfectamente integrado con ese grupo de científicos que él lleva a la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. O sea, otra de la grandeza de las creaciones de Herrera. O sea, Herrera no limita la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, que él crea, la Escuela de Aerotecnia, era una escuela militar, pero sin embargo... Bueno, en la época de Herrera era civil, aunque casi todos los alumnos bueno, y los todos que mandaban eran militares. Y muchos militares, muchos los profesores militares. eran casi pero todos... Pero la escuela era civil. Era civil. La escuela era civil. Y lleva a la ciencia... La gente de la Facultad de Ciencias. A la ciencia, a las personalidades más brillantes de la época, ¿no? Porque ya te digo, allí dan seminarios Blas Cabrera, Julio Rey Pastor, Palacios, que Julio, antes hemos citado Esteban Terrada, antes hemos citado sin nombrar. Esteban Terrada, en fin, que por allí pasa gente muy brillante y Herrera se integra en ese grupo, ¿no? Y bueno, y hay una anécdota de hasta qué punto pues toda la obra de Herrera es espectacularmente brillante, que cuando Einstein viene a España, una de las visitas que tiene previstas es al Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos, que luego no la puede cumplir porque Ortega se lo lleva de merienda a un cigarral suyo en Toledo, ¿no? Pero hay una segunda visita tan o más importante que la de Einstein, que es la de Guggenheim. Cuando Guggenheim viene a España, al marcharse en una rueda de prensa le preguntan qué es lo que más le ha llamado la atención de su visita a España. Y dice, sin lugar a dudas, el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos. O sea, esa era la obra de Herrera. Y es que Herrera estaba, como digo, perfectamente integrado en la ciencia europea, con este grupo de brillantes científicos españoles. Y entonces la figura, la personalidad de Herrera es la personalidad de un europeo, y de una de estas figuras que después que vieron en Europa la solución a los problemas de España que decía Ortega, ¿no? Y una pregunta le quería hacer. Cuando llega la Guerra Civil, Herrera está en la cumbre de su actividad, o sea, viene de un proceso y ya es una persona relativamente famosa, su traje, su proyecto de subida a la estratosfera todavía lo hace más famoso. ¿Qué le supone personalmente a Herrera la Guerra Civil? Ya más allá de los hechos históricos y todo lo que pasa, pero él, que era una persona que le costaba un poco o no transmitía bien sus sentimientos, era una persona muy reservada de ello, ¿qué le supone la Guerra Civil a Herrera? No sé lo que opina el biógrafo casi oficial, pero yo creo que tuvo que ser un trauma profundo. Claro. Por ejemplo, antes estaba hablando Emilio de que era vecino de Maeztu. Bueno, pues la muerte el asesinato de Maeztu pues tuvo que serle muy, muy duro. Es decir, alguien... Herrera es una figura que no se puede juzgar alegremente con criterios político-ideológicos. Es una persona de mente muy abierta, es muy católico. Es un hombre que si hay que ascribirle una posición política probablemente pues sería un monárquico, liberal, conservador, sí. abierto a las novedades. Tiene publicado un artículo con argumentos matemáticos sobre la imposibilidad de una sociedad socialista y que de golpe y porrazo se encuentra con el dilema de obedecer al gobierno legalmente constituido, de ser fiel al pueblo al que el propio rey le ha dicho que deben servir los militares, a lo que es la idea de una España más moderna y más abierta, y por otro lado a cómo piensan pues muchos de sus colegas en el ejército, de cómo piensan parientes próximos,
de cómo piensan los vecinos cómo piensan los vecinos de su casa, en una España donde los dos bandos cometen cosas discutibles, unos más que otros. No vamos a entrar ahora en esa polémica, pero que para un hombre disciplinado, legal, de orden, es un drama. Sus propios hijos tienen opciones políticas mucho más avanzadas que él. Es decir, su hijo Herrera Peter, el poeta, es un poeta comunista. Su otro hijo, no sé muy bien cuál sería su ideología, pero es un chico muy joven que no duda en presentarse inmediatamente como combate. Se forma como piloto de combate y muere en combate. Bueno, yo creo que tuvo que tener un desgarro muy profundo. Él, cuando vuelve, él está en Santander, en la Universidad Internacional, pasa a Francia, y de Francia, pudiendo ir a Burgos o a Madrid, decide venir a Madrid, se presenta al subsecretario diciéndole: aquí estoy, no sé si me vais a fusilar o me vais a encargar un trabajo. Y le encargan un trabajo. Yo creo que íntimamente tuvo que ser un desgarro personal, como tuvo que haberlo para muchísimas personas, en las que, por ejemplo, las convicciones religiosas, morales, la posición social. Imaginemos una persona como Herrera, católico, un católico inteligente y razonable, no alguien con fe de carbonero, que por familia, por relaciones sociales, por vecindario, por parientes, se codea con gente de la clase media alta, o de altos funcionarios, o de personas en situaciones más o menos acomodadas, que evidentemente puede sentirse próximos a los republicanos, a los monárquicos, a los republicanos de derechas, que llega a publicar artículos en Renovación, con el grupo de Renovación Española y tal. Y que eso por un lado, y que por otro lado su sentido de la legalidad, de la constitucionalidad, de lo que es la modernización del país, por dónde tenemos que ir, y su propia palabra, su propio compromiso político, va por otro lado. Y que las dos Españas se están matando no ya en los frentes de batalla, sino en las retaguardias. Y tienes que tomar opción. La historia esta de que había dos Españas y que la tercera España, la de los intelectuales finos y cultos que dicen no es esto, no es esto. Yo soy muy orteguiano, pero en este tema soy muy crítico con Ortega. No es... Y se exilian. Tienes que quedarte y tienes que optar. Para él, y yo creo que para muchos españoles, tuvo que ser un sufrimiento y un desgarro tremendo. Que cada uno, pues probablemente, ahora como están apareciendo muchos antifranquistas devenidos, pues lo ven todo muy fácil. Yo creo que tuvo que haber gente en los dos bandos, y por no decir los de la tercera España, que la situación les pusiera un desgarro tremendo. Y Herrera pierde un hijo. Bueno, pues ¿cuál es su opinión? ¿Qué le pasa a Herrera cuando llega a la guerra civil? Hombre, de entrada supone la liquidación de su trayectoria, ¿no? Porque fíjate que en el año 33 Herrera ingresa en la Academia de Ciencias, ingresa en la Sociedad Española de Física y Química, acaba en el 36, es vicepresidente de la Sociedad Geográfica Española. Es decir, está en todas las instituciones relevantes de la ciencia española. Y bueno, eso pues evidentemente ya sabes que Azaña, pues una de las medidas que toma es cerrar algunas academias, ¿no? Tú imagínate las contradicciones en las que se encontraría Herrera, ¿no? Evidentemente para él fue un drama intelectual, pero también fue, y sobre todo, un drama personal.
porque claro, tiene en casa, tiene a dos hijos, uno de ellos que prácticamente lo ha echado de casa unos meses antes, porque no acepta pues sus panfletos, ha llegado la hora de que los curas se casen, sus colaboraciones en el Quinto Regimiento. Es decir, Herrera no acaba de aceptar lo que es la ideología comunista, ¿no? Pero no la acepta no solo durante la guerra, sino después. Después tiene, en el exilio, tiene enfrentamientos muy correctos, pero muy contundentes, con Dolores Ibárruri y con el mismo Santiago Carrillo, ¿no? Es decir, ya a nivel institucional. Pero evidentemente la guerra, pues eso, trunca una carrera brillante que no sabemos hasta dónde podría haberlo proyectado. Y es verdad que él se mantiene en la legalidad republicana y acepta pues las funciones que se le encargan, ¿no? Con un profundo desgarro, porque él en su memoria comenta pues el dolor porque él comprende el tremendo drama que sufren los Ortiz Echagüe, ¿no? Porque cuando se hunde el Baleares, pues creo que son 3 hijos los que pierde Ortiz Echagüe. Bueno, cuando hunden el Baleares, la flota republicana, Ortiz Echagüe pierde a 3 hijos. Y él entiende el sufrimiento de su amigo, que eran muy amigos, ¿no? Y lo mismo con otros muchos compañeros. O sea, el desgarro fue muy fuerte, y a eso se suma que la mayor parte de su familia tenía simpatía por la España nacionalista, vamos. De hecho, algún familiar de la mujer pues ocupó cargos de relevancia en los gobiernos de Franco y durante muchos años, ¿no? Y de hecho, pues a don Emilio, luego ya en el exilio, pues se le tienta con que, vamos, se le ofrece, incluso, no sé si será cierto, pero Amaro del Rosal, en un artículo que publicó no hace demasiados años, habla de que en una entrevista que tiene con don Emilio, pues le comenta una carta que había recibido del mismo Franco ofreciéndole el regreso a España. Yo de eso el único dato que tengo es el artículo de Amaro del Rosal, al que contesta Franco, Emilio Herrera, con argumentos fundamentalmente de contenido ético, que no le era posible volver a España, ¿no? Pero siguiendo con lo de la guerra fue, pues eso, una tragedia a todos los niveles para Emilio. Y de hecho, cuando en el 38 Indalecio Prieto decide incorporarlo a la embajada que acude a Chile a la toma de posesión de Aguirre Cerdá, del presidente Aguirre Cerdá, que curiosamente Aguirre Cerdá luego fue ministro del gobierno de Salvador Allende. Aguirre llegó a ser... Sí. Era muy mayor ya. Claro, fue ministro de Sanidad, quiero recordar. Bueno, el caso es que Indalecio Prieto se lleva a Emilio Herrera en su comitiva para apartarlo de España. Él es consciente del dolor, del desgarro de don Emilio. Y le tenía un gran aprecio, que se mantuvo el resto de su vida, precisamente por su lealtad, por su integridad, que son los valores que al final son los que de verdad te enganchan de don Emilio. Porque yo reconozco todas sus capacidades, sus aportaciones científicas, fantástico en todos los ámbitos que toca, original, pero tiene una lucidez, una coherencia, una rectitud, que en esos momentos, en aquellos tiempos tan difíciles, en los que lo fácil era levantar la mano o el puño, y él, oírte, pero él no hace nada de eso. Y esa famosa conversación que tiene con Maura y con Lequerica, hay una conversación interesantísima en París, ya en el año 40 y tanto, recién liberado París, en la que le reprochan porque Lequerica vuelve a España y ocupa cargos de relevancia, ¿no? Y le dice tanto Miguel Maura como don Emilio, le dicen, pero bueno,
tú que toda tu vida has sido carlista, y le dice Lequerica, no, carlista no, carguista, matiza él, ¿no? Un buen sentido del humor, porque además esta gente, aparte de todos estos valores, es que tenían sentido del humor, y en las circunstancias más adversas no lo perdían, como esta conversación. Carlista, se había borrado ya del carlismo. Carlista no, carguista. Me voy a España porque me acaban de ofrecer un cargo. Claro, eso no entra en la mente. Ya lo decía Franco, que no se metía en política. Eso, pero eso en la mentalidad de don Emilio era impensable. Y en la de Miguel Maura igual, ¿eh? Y por eso en D'Alessio Prieto, para apartarlo de todo ese sufrimiento que en conversaciones, porque él llega a intimar como en D'Alessio y a hacer una sólida amistad, pues Prieto se lo lleva y ya no vuelve don Emilio. No vuelve no porque no quiera, sino porque primero irá a Chile en aquellos tiempos, le lleva un tiempo, una jornada, de allí pasa por Washington, ¿eh?, donde se encuentra con su amigo León Trejo, que está trabajando de agregado aéreo en la Embajada de España, y cuando ya llega a París, pues ya le dicen en la embajada que no hay posibilidad de pasar a España, ¿no? Y él piensa que, bueno, como va a ser una cosa transitoria, él cree que eso va a ser cuestión de días, lo que pero claro, la situación se prolonga, como sabemos, con la guerra mundial. Y bueno, la figura de Herrera, pues, es una víctima más del conflicto, de ese desgarro que supuso la Guerra Civil Española y del que parece que no acabamos de salir, vamos. ¿Ustedes no creen que lo que le pasa a Herrera, que sufrió los avatares de la historia y sufrió un poco el carácter y la situación en España, define un poco lo que es España y lo que nos ha pasado? En el sentido de que un científico que tiene que luchar con las adversidades, que digamos que es un estandarte de nuestra ciencia, que aquí se piensa que solo hacemos botijos y alpargatas, pero sin embargo Herrera es un exponente, y luego tenemos todo el conflicto de la guerra civil, los sectarismos, tal. Hombre, es que hablamos mucho de España, pero la Europa de las últimas, de la primera mitad del siglo XX, pasan muchas cosas. ¿Quién va a decir Alemania en la primera mitad, las primeras décadas del siglo XX es el país donde la revolución industrial ha sido más exitosa después de Francia, entre otras cosas porque se ha incorporado a ella después de Francia e Inglaterra? Es el sitio donde las ciencias físicas, las ciencias matemáticas están en su mayor esplendor, donde el socialismo democrático ha conseguido unos desarrollos muy importantes, donde la República de Weimar es la primera constitución que incorpora muchas cosas que se han ido incorporando a otras constituciones, entre otras cosas los derechos sociales, y donde está la gente, el mayor nivel de renta, el mayor nivel de cultura, el mayor nivel de racionalidad, el mayor nivel de sensatez. ¿Quién va a pensar que por un lado bolcheviques absurdos llamando socialfascistas a los socialdemócratas, o fascistas de verdad, racistas, monten un pollo de tal calibre en el que al final sale Hitler y se sucede esa desgracia? O sea que lo de que la desgracia española del siglo XX es una característica de nuestro atraso y de nuestra ferocidad y de nuestra incapacidad para el diálogo, hay que verlo en perspectiva europea, porque en todos los sitios cuecen habas, ¿eh? Es decir, que bueno, pues en algo más reciente, el colaboracionismo francés, la resistencia francesa y la represión contra los colaboracionistas por parte de la democracia francesa. Es decir, que y tenemos más cerca el resurgimiento de las guerras balcánicas. Es decir, yo no creo que seamos tan excepcionales. ¿Qué es lo que sucede en España? Pues que la revolución científica
por razones muy complejas y la revolución industrial por razones económicas llegan tarde a España y estallan en el primer tercio del siglo XX, estalla el tema regional, estalla el tema religioso, estalla el tema de un ejército que no ha encontrado su ubicación, estallan muchas cosas a la vez, porque si preguntamos ya no nos quedan supervivientes de la Guerra Civil Española, pero si llamáramos a los muertos y les preguntáramos, pues uno diría que luchó por la unidad de España, otro por la independencia de su territorio, otro por la democracia, otro por la revolución obrera y otro pues por el imperio hacia Dios. Es decir, estallaron muchas cosas a la vez. Yo creo que, y además, como decía Emilio hace un momento, no lo hemos resuelto todavía. Es decir, durante los que éramos niños o jóvenes en los años 40, 50 y 60, nos pasamos la vida oyendo lo malos que eran unos y la gente que habían matado. Yo pertenezco a una familia que tenemos muertos de los otros y sabíamos que lo que me contaban no era verdad. Pero mucha gente seguramente lo creía de buena fe. Y ahora llega la democracia y no resolvemos esos temas. Tenemos unos debates y unas discusiones. Mira, fíjate, esta es otra cosa de la figura de Herrera. La figura de Herrera no la podemos reivindicar hombres como Emilio y yo desde el punto de vista ideológico, porque no compartimos ideología, y sin embargo una derecha moderada y razonable, democrática y respetuosa de los intereses del pueblo debía utilizar y usar de portaestandarte, porque es una figura en la que se suma la modernización científica y cultural, la tolerancia, el respeto a las decisiones democráticas, aunque no sean las que tú a lo mejor hubieras elegido, y el respeto a la legalidad y a los compromisos que tú has asumido. Es impresionante, es impresionante. Desde luego no es el general Rojo que querían acusar los franquistas cuando le perseguían, hasta en la Francia de posguerra le perseguían. Por cierto, que si hubiera aceptado volver a España, si hubiera tenido un momento de debilidad y hubiera vuelto a España, a lo mejor le había pasado como al general Rojo, a don Vicente. No sé las ofertas que recibiría el general Rojo, pero es que las ofertas que le llegaron a Herrera eran pues a través del cardenal Herrera Oria y de Esteban Terradas, que lo visita en varias ocasiones en París. Y no sé lo que le ofrecería Esteban Terradas, pero probablemente... Sí, lo que sabemos lo que ofrecieron a otros, eso, ahí en qué quedó, y luego no cumplieron. Claro, ahí está el tema de Arturo Duperrier, ¿no? Que Inglaterra lo manda con el laboratorio. Y luego los equipos están en la frontera, los equipos están en la aduana durante años. Exactamente. Y la persona que estaba más avanzada en rayos cósmicos del mundo, pues acaba de profesor modesto. Sí. Tú sabes que me examinó de física en mi examen de reválida. Arturo Duperrier. Tengo una firma de Arturo Duperrier en mi libro escolar. Este formó parte del Tribunal de Reválida. Moles, que vuelve inmediatamente, vuelve al 41, me parece que vuelve y le meten en la cárcel. Sí. O sea, personas que no habían tenido... Bueno, Moles tiene el San Benito de su hermano, pero claro que él no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es decir, que Enrique Moles es un hombre un científico químicamente puro. Exactamente. Pero y Herrera tenía también quizá, no sé, que toda la familia de la mujer, pues ya sabes que eran todos... Sí, pero vamos, yo conozco ingenieros aeronáuticos que tuvieron papeles muy poco relevantes durante la guerra, de trabajar y tal, y tuvieron serios problemas después. O sea, no tuvo ni la relevancia que tuvo. Oye, el homólogo suyo en el banco franquista, la Fita, cuñado de March y primer director del INTA, pues porque no convenía
muy bien el tema de ascensos y tal, Claro. pues al final se fue a trabajar en Fuerzas Eléctricas de Cataluña con su cuñado, que estaba mejor ocupando Claro. cargos militares y tal. Es decir, era una España Muy difícil, sí. una España muy complicada, donde yo suelo distinguir entre lealtad y fidelidad. La lealtad supone obediencia a principios, a respetos. En un partido político, lealtad es que yo cumplo los acuerdos del Congreso y soy leal a los acuerdos. Y fidelidad es que sigo al jefe, Claro. sigo al secretario general del partido. Y Herrera era una persona de lealtades. De lealtades, sí. No de fidelidades. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo, no sé las ofertas que tuvo y si eran generosas o no eran generosas, pero no solamente por rigor moral, sino por prudencia, había que pensárselas mucho antes de Porque aceptar. la mujer de Herrera tiene relaciones con con el ministro Jordana, y creo que era Jordana, y le aconseja que no vuelva, y Quintelán. Bueno, claro. Quintelán, le dice, ni se te ocurra. Ni se te ocurra perdona, volver. Beiveder era muy amigo también. Sí. Y tal. O sea, si es que, perdona, volvemos a lo de antes. Herrera, por su biografía, por su familia, por sus relaciones, por sus vecinos de casa, pues tenía que o haber asumido la postura de la Tercera España, de, oye, estos son unos bárbaros los unos y los otros, yo me voy, o una colaboración tal vez tibia porque es una persona moderada y prudente, con el franquismo. Y sin embargo mantuvo su lealtad a las instituciones democráticas y legales, no solo aquí, sino en el exilio. Sí, efectivamente. Que también podía haberse despegado y decir, oiga, mire, esto no va conmigo. Y sin embargo se mantuvo esa lealtad. Tal vez tú eres el biógrafo del científico y del hombre, al funcionario, del militar, del tecnólogo. Tal vez desde un punto de vista psicológico y tal, a lo mejor cabría otra aproximación al personaje. Bueno, la aproximación a sus planteamientos éticos... Tú hablas mucho de la ética y de la... Te atreves inclusive a hablar del tema religioso. Exactamente. Del que yo no me atrevo ni siquiera a tocar, que es muy interesante. El tema de Herrera ante la Iglesia, ante el Papa, ante el Concilio. Claro, pero es que ahí también de nuevo pasa como en el aspecto científico. Ese es un europeo. Ya he comentado muchas veces que la influencia de la cultura francesa en Herrera es patente, ¿no? Y también en el aspecto religioso. Era un empedernido lector de Pascal, sí, y su visión de la fe es muy diferente de la que estaba al uso en España. Probablemente en muchos aspectos fuera un avanzado a su tiempo y, no sé, a lo mejor en la España actual se había encontrado más cómodo. Probablemente. Pero eso a mucha gente. Los jóvenes mucha gente que ahora tiene de 30, 40... no sabe lo incómoda que era la España de antes y lo cómoda que es la de ahora, pero claro, ¿qué vamos a decir los mayores? Claro, todos los mayores piensan lo mismo. Volviendo aquí ahora a la España actual del momento, ¿qué creen que nos falta hacer para llevar a Herrera a su sitio y hacerle un justo reconocimiento? Pues evidentemente que las instituciones, que son las que al final tienen la capacidad de proyectar a un personaje, pues lo asuman. Es que está costando mucho trabajo, son muchos años, y salvo el periodo en el que Manuel Abejón fue presidente de AENA, que él vio claro. Bueno, también quiero dejar claro una referencia, que no sería justo ignorarla, que es que en el año 92, que es el año que yo leo mi tesis doctoral, convocó el Ejército del Aire un premio de investigación universitaria al que yo me presenté.
y que curiosamente me lo concedieron. Y a mí me sorprendió que cuando me hicieron entrega en el Cuartel General del Aire, el interés por parte de todo el Estado Mayor por recuperar la figura de Herrera. Yo no sé si es que eran los tiempos del ministro Narcís Serra, no sé lo que era, pero que es verdad que en aquel momento vi yo un gran interés, y he visto interés pues luego en la etapa 2 años después, en la que cuando conozco a Manolo, pues evidentemente los años que él estuvo de responsable directo de AENA, y luego pues sus vínculos también con la Fundación pues han contribuido pues a que se publiquen todos estos libros, porque al final todas estas investigaciones, si no se hacen públicas, pues no sirven de nada, sinceramente, ¿no? Se quedan en los sótanos de la Universidad de Granada y ahí permanecerían, ¿no? Y bueno, pues gracias a estas dos instituciones, sobre todo a AENA, que es la que le dio, y la Fundación, que fueron las que le dieron proyección al personaje. El Ayuntamiento de Granada también contribuyó con el primero, con el de Ciencia y Exilio, porque se vio un poco en la necesidad de que si se traía a Granada y se hacía una inversión y se hacía un esfuerzo, había que justificar ante los ciudadanos. Además que se le declaró en aquella ocasión, se declaró a Herrera hijo predilecto de Granada, honor que comparte con Lorca y con Ayala, lo cual es colocarlo a un buen nivel. ¿Pero qué nos queda por hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Pues yo creo que queda mucho por hacer. Yo sí vengo pensando que Herrera está necesitado de que los grandes centros de conocimiento lo promuevan pues eso, su conocimiento, que contribuyan de las formas que ellas consideren oportunas a la proyección del personaje. Por ejemplo, pues es un personaje, ya hay algunas editoriales que en los libros de texto de las enseñanzas medias lo citan, pero muy poquitos, ¿no? Entonces, mientras no consigamos que Herrera aparezca pues en los textos de bachillerato, de enseñanzas medias en general, y también, por supuesto, la universitaria, aparezca citado como un referente de la tecnociencia española, pues poco hemos conseguido. Y luego pues pienso que tendría que estar en los grandes museos de la ciencia y del conocimiento, ¿no? Algunas referencias, pero también es verdad que hay otros grandes científicos que brillan por su ausencia, ¿no? Yo quería insistir en una cosa que ha dicho ahora Emilio, y es que dentro de las grandes instituciones que tienen deudas pendientes con Herrera, el ejército, las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército del Aire, no se ha quedado demasiado mal, sino que probablemente tuviera la mejor nota entre, dice, la Academia de Ciencias, el mundo académico pues tiene su complicación, puesto que Herrera se forma en la Academia de Guadalajara, que es muy importante, la Academia Militar, y luego él es director de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, que son centros pues que no tienen la proyección que tendría, por ejemplo, la Universidad, la Complutense. Entonces, la Complutense pues no tiene nada que ver no tiene ninguna deuda, pero la Academia de Ciencias sí tiene una deuda. He prometido que no iba al presidente que no iba a hablar del tema, así que no quiero seguir con eso. Es decir, hay instituciones que le deben. Pero yo no sería demasiado optimista. No sería demasiado optimista porque el país es muy poco respetuoso y es muy poco devoto de la religión de sus hombres ilustres. Es decir, que Francia, el Reino Unido, o Inglaterra y Escocia, por cada uno por su lado, o Alemania, o Italia,
una personalidad ilustre que ha contribuido a la ciencia, a la tecnología, por supuesto a la política, a la economía, es puesta de ejemplo y hay un cierto espíritu de imitarla y de instituciones que le ponen su nombre. En España, no sé si es por aquello de que la envidia es uno de los pecados capitales españoles o porque somos muy poco, en el fondo somos muy poco conservadores, hay un nadanismo tremendo, todos los años los españoles descubren el Mediterráneo e inventan cosas. Últimamente hemos inventado la democracia. Por ejemplo, el tema científico da toda la impresión de que la ciencia española es un fruto de las décadas, de las 2 o 3 últimas décadas del siglo XX, que antes no había ningún científico español. Bueno, pues cuando hablamos, por ejemplo, nos recordamos otra persona, ¿quién sabe quién era Negrín? He leído en los últimos tiempos, bueno, alguna vez he leído que Herrera había sido presidente de la República, no presidente del gobierno de la República, y hace poco he leído en un periódico que Negrín había sido presidente de la República. Negrín, que era un científico eminente, que entre otras cosas pues fue el profesor de fisiología de Ochoa y del padre Arrupe. El padre Arrupe y Ochoa han sido alumnos de Negrín como catedrático, en este caso sí, de la Complutense. Pero si la gente no sabe quién era Ramón y Cajal, el científico más citado en la historia de la biología y tal, pues no, yo me conformaría con que en el Ejército del Aire, en la Universidad Politécnica de Madrid, de la que ahora forma parte la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, en las otras escuelas de ingeniería que han surgido en el país, como dice Emilio, los libros de texto, pues se citara a Herrera como se debiera citar a otras muchas personalidades. Que el país tuviera un cierto amor y un cierto cariño por la gente que ha hecho cosas por el país y no pues por los últimos famosos que aparecen o los últimos políticos ruidosos que suenan o por alguna figura de estas algún superempresario de estos extraños que se hace rico y luego nos enteramos de los métodos que usaba para hacerse rico y que sin embargo encandilan a los jóvenes. Pues bueno, necesitamos un espíritu cívico nacional más importante, menos sentimentalismo y más cumplir las leyes. Menos España es lo más importante y más pagar los impuestos. Más votar en las elecciones con sentido común, más cada uno hacer su trabajo y no el de los demás. Las empresas españolas están llenas de gente que su trabajo no le hace bien, pero dice que él haría muchísimo mejor el del colega que está al lado, más hacer cada uno su trabajo. Entonces, bueno, pues probablemente tengamos que aprender mucho del espíritu de Herrera. Imitar a Herrera. Trabajar muchas horas, eso que decía Picasso, de que la inspiración te tiene que coger trabajando, pues más disciplina, más trabajo, más lealtad, más seriedad, más rigor. Pero yo creo, Manolo, que también esto que estás planteando pasa por una reforma de verdad de la educación en España. Sí. La educación, la toma de conciencia de la cultura, del valor de la cultura. Es que hemos pervertido los valores. Sí. ¿No? Y entonces, porque no hablamos... Vienen pervertidos. Bueno, pero es que estamos diciendo, hombre, que a Herrera se le ha ignorado durante la época del franquismo, de los 30 o 40 años del franquismo, ¿vale? Pero es que llevamos ya 40 años de democracia. Y algunos no han hecho el trabajo que tenían que hacer. Exactamente. Llevamos 40 años de democracia y tenemos, pues, un sistema educativo en permanente crisis, de revisión continua de todo.
Y bueno, estamos perdiendo de vista, pues eso, a estas figuras de la generación de plata que tanto hicieron por la ciencia española, porque es que lo que ha dicho Manolo hace un momento, que parece que la ciencia que se está inventando ahora, que aquí no ha habido antecedentes. Acuérdate que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión de que España no habría forjado un imperio si no hubiera tenido ciencia y conocimiento. Acuérdate que hemos hablado, hombre, que es que a Galileo, a Newton se le estudió en la Universidad de Salamanca antes que en muchas universidades europeas. O sea, eso de que aquí en España no ha habido ciencia, hombre, estamos en un error garrafal. Y el tornaviaje, acuérdate que hubo territorios en Filipinas y en el área y en esa zona que estaban en manos de portugueses y que pasaron a manos españolas precisamente porque un agustino, Rada, convenció a las autoridades de que aplicando las teorías de Copérnico, los meridianos y los paralelos establecían que esos territorios eran españoles. Había ciencia, había mucha ciencia en España. Es que ese es otro complejo que no sé por qué. Aquello de la famosa cita de Unamuno descontextualizada, que inventen ellos. No, mire usted, han inventado ellos, pero también hemos inventado nosotros y mucho. España ha aportado mucho a la historia de la ciencia. Y a mí es una de las cosas que más me irritan, porque de verdad que se ignora que a la tabla periódica ha contribuido España, me parece que con tres elementos. No sé si son 3 o 4 elementos. Pero bueno, ha aportado a la tabla periódica, ha hecho aportaciones fundamentales. Ahora mismo ha salido a relucir el nombre de Cajal, el científico más citado en la historia de la ciencia. Y eso no es que no se oye ni en las escuelas, que es lo que más me irrita. Es decir, en las escuelas parece que todo viene de fuera y ahora pues es internet y todo esto. Mira, antes hemos citado a Duperier antes, ¿quién se acuerda de Duperier? Claro, y de Enrique Moles. No, de Moles. Yo de Enrique Moles, en Granada, que tengo un buen amigo, un buen grupo de amigos físicos y químicos, estoy siempre diciéndole que tienen que la figura de Moles hay que reivindicarla en España. La historia... Muy triste. Y claro, eso trae, cuando no se conoce la historia y no se conoce a sus protagonistas, surge fácilmente la manipulación que estamos viviendo, que es uno de los dramas que tenemos en España. Te lo digo, en este caso, no como catalán, pero sí como andaluz. Y como andaluz estoy harto, es una irritación permanente de una manipulación ahora de la nación andaluza y de una serie de conceptos que son patéticos, vamos. ¿Ustedes creen que Herrera les ha hecho mejor persona a ustedes? Es un ejemplo. Mira, yo ahí sí, eso lo he dicho siempre que tengo la oportunidad de alguna charla o algo con gente joven, sobre todo lo digo, ¿no? O sea, para mí ha sido clave. Yo soy creyente, entonces tengo que pensar que casi nada es por casualidad, ¿no? Y el hecho de que en mi vida se haya cruzado Herrera es algo que doy gracias a Dios todos los días, te lo digo sinceramente. A mí no sé si me habrá hecho mejor persona, pero sí me ha ayudado mucho a tener las ideas muy claras. Eso que decía él de al pan, pan, al vino, vino, una sublevación, un golpe de Estado, las cosas claras. Y a tomar decisiones a veces que incluso, como apuntaba antes Manolo, puedan ir en contra de tus propios intereses. Pero me ha ayudado muchísimo a caminar por la vida. Evidentemente mi época no ha sido la época de Herrera, afortunadamente, ha sido mucho más tranquila, pero también ha habido momentos un poco complicados, ¿no? Y la verdad es que Herrera para mí ha sido... Es que el ser humano necesita de paradigmas, necesita siempre del conocimiento de las vidas ejemplares. Y qué duda cabe que Herrera es una vida ejemplar que además nos viene muy bien en los tiempos en que vivimos. Herrera, que fue un hombre que vio en la ciencia y en el conocimiento la salvación de España, apostó por ella. Por eso no entiendo
¿Por qué está costando tanto trabajo recuperar la vida de Herrera? El conocimiento de Herrera. Quizás porque sea un espejo, para mí es un espejo en el que me miro con frecuencia, ¿no? Puede que otros se miren en el espejo y no les guste la imagen que ven reflejada en él. Y por eso te digo que me ha ayudado mucho a vivir la vida con un sentido de normalidad. No hay nada heroico. Cuando tú tienes que decidir en tu carrera por una cosa o por otra, pues no hay nada heroico, porque no hay nada más satisfactorio que seguir el dictado de tu conciencia, de los valores en los que tú crees. Y para mí Herrera ha sido, claro, hasta hasta su pensamiento religioso me fascina, porque fue también un hombre moderno, fue un hombre totalmente europeizado, es decir, su forma de entender el cristianismo es ejemplar. Es ejemplar, y por eso entiendo que tuviera muchísimos roces con la institución, como los cristianos de base de hoy. Entonces, Herrera es un referente, y mira, yo que he sido profesor de jóvenes entre otras cosas, porque me he sentido muy a gusto siempre, para mí ha sido una utilidad extraordinaria, porque a mis alumnos, siempre que había que ponerles un ejemplo en el que tenían que fijarse para caminar por la vida con ciertas garantías, le he puesto, no solo el de Herrera, pero evidentemente de Herrera siempre le he hablado en cuanto a esos valores que todos los seres humanos deberíamos de buscar, de pretender y de asumir, ¿no? Y de caminar por la vida con ellos. Y luego en casa, pues también me ha sido muy útil para la educación de mi hijo, te lo digo sinceramente. Ellos en casa pues saben perfectamente quién es la figura de don Emilio, y creo que están también empapados de esos valores de rigor, de seriedad, de trabajar, de ser honestos. Es que la honestidad de Herrera, en la España de hoy, ¿tú crees que no tiene actualidad? O sea, un hombre que nunca aceptó la más mínima ayuda, la más mínima subvención, que vivió en condiciones durísimas, exclusivamente de su trabajo. De escribir artículos de divulgación aeronáutica, científica, en las distintas revistas europeas. Y de algún que otro premio que le concedió el Instituto de Francia o la Academia de Ciencias de Francia, que luego acabó en manos de los españoles emigrados o exiliados que vivían en unas condiciones más penosas que las suyas, ¿no? Es que es absolutamente ejemplar. Fíjate si es ejemplar que cuando Malraux decide darle salida a los fondos de la película del Espoir, él quiere que sean para los españoles de la emigración y del exilio. ¿A quién busca Malraux para administrar los fondos del Espoir? A Emilio Herrera. Porque sabía que donde estaba Emilio Herrera se iba a administrar con absoluta escrupulosidad, y que Herrera era garante, desde luego, de honestidad absoluta. Y de hecho, él llega a ocupar los cargos de responsabilidad que tiene en el exilio, primero por su prestigio científico, indudable, su proyección, pero también porque era un ejemplo de honestidad, de rectitud y de valores. Y a mí para mí ha sido una suerte que Herrera se haya cruzado en mi vida, sin lugar a dudas. Bueno, yo es que soy una persona muy distinta tal vez de Emilio. Yo no soy creyente, soy muy poco mitómano. Ahora el concepto de personalidad ejemplar, evidentemente en mi despacho sabes que hay pocas fotos. Hay una pequeña figura de Pablo Iglesias, hay un retrato de Ortega, y hay varias fotos de Herrera. Bueno, son tres ejemplos
de figuras que me han influido a mí. Pero o sea, estoy tan lejos de la figura de Herrera como persona que no sé hasta qué punto habrá influido me habrá hecho mejor persona, porque es que no soy nada buena persona, entonces es muy difícil que nadie haya contribuido a mejorar mi calidad. Pero vamos, evidentemente, como profesional y como profesor, es una figura que ha influido en mí, sin ningún género de dudas.